Antes de iniciar, voy a leer unas palabras de Rudolf Steiner, el fundador de la ciencia espiritual de orientación antroposófica, sobre este tema. Una época nerviosa como la nuestra es el resultado del pensar y sentir materialista de los últimos siglos. Y como corriente contraria, los grandes maestros de la humanidad reconocieron la necesidad de hacer fluir en la cultura el sentimiento y el pensar de índole espiritual. Si la corriente espiritual no gana la fuerza necesaria como para influir sobre los hombres perezosos y los cómodos, la nerviosidad como consecuencia kármica influirá cada vez más sobre la humanidad. Y lo mismo que hubo epidemias de lepra en la Edad Media, se producirán en el futuro a consecuencia del pensamiento materialista graves enfermedades mentales, como asimismo epidemias de demencia que se extenderán sobre pueblos enteros. Por la comprensión de esta particularidad de la ley del karma, la ciencia espiritual no debería ser un objeto de controversia, antes bien, un remedio para la salud de la humanidad. Cuanto más la humanidad se espiritualice, tanto más quedará extirpado todo lo relacionado con enfermedades del sistema nervioso. Esto lo dijo hace más de 100 años. Y se refería a la época actual de la humanidad que empezó prácticamente desde fines del siglo XVIII, aproximadamente, donde comienza una forma de pensar todavía mucho más materializada de lo que la historia de la humanidad ha presentado. Esto es importante que se pueda abordar para entender qué es lo que está pasando con esto de tener ahora incluso jóvenes con problemas de índole nervioso, con problemas mentales, problemas psicológicos, problemas de ansiedad. Ya pasamos la época del paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Y actualmente estamos en la época del ansiolítico. Y sobre esto es importante primero entender que la mente es ese eslabón que permite hacer la conexión entre su personalidad, compuesta del cuerpo físico, del cuerpo vital y el cuerpo astral. Esta conexión se hace de esta parte llamada la personalidad con su aspecto espiritual, que también es triple, y que en sánscrito se le llama manas, buddhi, atma. Términos muy antiguos, pero que hablan de esto de que así como el cuerpo es triple, el espíritu también es triple. Y la mente queda como el eslabón que une esto. Y el ser humano en los últimos tiempos ha comenzado a descender todavía más en la materia del mundo físico por necesidad evolutiva para poder comprender y dominar el mundo material. Para eso tuvo que desarrollar el intelecto. El intelecto es actualmente el instrumento más importante que la humanidad tiene para estudiar y comprender la vida de sí mismo y la vida que le rodea. La cuestión que ha llevado a un riesgo a los seres humanos es de que se ha perdido
la percepción de que nosotros somos un ser eterno, un ser espiritual, porque el intelecto solamente se basa en lo que le informan los sentidos. Podemos decir que es la mente inferior, que necesita la información de los sentidos para conocer el mundo que le rodea. Y claro, llega un momento en que la ciencia oficial actual afirma que nosotros solamente somos un cuerpo, el cuerpo físico, desconociendo que tenemos, además de este cuerpo físico, una fuerza llamada vital que impregna el cuerpo físico y que en ciencia espiritual se conoce como cuerpo vital y que hace que este cuerpo todos los días esté regenerándose, creciendo las partes que todavía crecen cuando ya somos adultos, incluso regenerando tejidos y hasta reproduciendo la especie. Cuando nosotros tenemos la última exhalación, este vehículo abandona el cuerpo físico y entonces tenemos ante nosotros verdaderamente el cuerpo físico, o sea, el cadáver. Pero la ciencia actual se ha concentrado solo en lo que los sentidos le informan y es comprensible que llegue a afirmar que nosotros somos este cuerpo y que cuando llegue la muerte desaparecemos. Quiere decir que nuestra atención está colocada en la fuerza del universo que se relaciona con la muerte, aquello que es perecedero, todo lo que nos rodea, materialmente hablando, algún día va a desaparecer. Eso es lo que el intelecto observa y es una realidad a nivel físico. Pero nosotros, a través de esta actitud, hemos llevado incluso la educación de los niños desde el preescolar de una manera precozmente intelectualizada. Y esto tiene consecuencias muy graves para la mente y el sistema nervioso cuando los niños llegan a la edad adulta. Porque el hecho de que nosotros intelectualicemos desde muy pequeños a los niños, esto hace que estimulemos el intelecto antes de tiempo y enseñemos los números y las matemáticas, enseñemos la aritmética, enseñemos la escritura, la lectura, enseñemos a pensar lógicamente, a utilizar la memoria, todas las facultades que requieren del intelecto. Cuando en realidad un niño, antes de que salgan los dientes permanentes, debería solamente utilizar su imaginación, solamente utilizar la fantasía creadora, los juegos para aprender, pero no el intelecto. Esto, que ya es una posición muy fría en la educación, hace que cuando los niños lleguen a cierta edad, se hayan desconectado realmente de lo que significa lo espiritual. Y esto puede conducir a algunos problemas que en medicina se reconocen como escleróticos. Y se manifiesta cuando el ser humano se ha enfriado, cuando se seca, cuando se endurece, se acartona. Y no solo lo digo físicamente, sino mentalmente, porque solamente centra su atención en lo físico, que es mortal, que se va a desintegrar. De tal manera que al ir desconociendo su aspecto espiritual y eterno, ya no tiene influencia su cuerpo físico de esas fuerzas que mantienen el equilibrio de la salud mental. Y entonces pueden aparecer estados
en los que haya gradualmente una degeneración de ciertas partes del principal instrumento de la mente. El principal instrumento de la mente es el cerebro. El cerebro necesita un aporte constante de oxígeno. Necesita una característica de plasticidad, de elasticidad también, de tal manera que los capilares y la red de oxigenación se encuentre incluso en edad avanzada todavía con la capacidad de llevar el oxígeno a todas las áreas. Pero con esa educación que se ha intelectualizado precozmente, se hace una tendencia a que aparezca un proceso de demencia, de pérdida gradual de esa plasticidad, de esa elasticidad que normalmente tiene el ser humano cuando es sano, porque su pensar está conectado con lo espiritual. El pensamiento es una sustancia que es de lo mismo que está hecho el mundo espiritual. Es algo que nos conecta con esas esferas. Y si nosotros hemos perdido eso, ya no pensamos en lo espiritual, solo en lo material, nos desconectamos gradualmente de nuestra esencia, que es espiritual, y entonces pueden comenzar a precipitarse por acción de fuerzas terrestres, en donde predomina la gravedad, la precipitación de sustancias que pueden disminuir la luz, o sea, la dimensión de los capilares que nutren con oxígeno al cerebro. Y esto, con el endurecimiento además de todo el sistema, pues se produce la arteriosclerosis. Y esto puede hacer aparecer enfermedades degenerativas que a nivel del sistema nervioso pueden llevar a la demencia. Y nosotros hemos podido corroborar que la demencia se manifiesta con mayor frecuencia en los lugares más intelectualizados del planeta, en los lugares donde se ha desarrollado más la industria, la tecnología y el pensamiento materializado, que es el intelecto que tiene su fundamento. Y claro que han llegado, vamos a decir, a niveles máximos de progreso material. Esto no podemos negarlo. Pero allí también, al mismo tiempo, se ha individualizado más la conciencia. Y esto ha hecho que aparezca el egoísmo, el individualismo en su extremo. Entonces, la combinación del pensamiento materialista y el individualismo ha hecho que los seres humanos se aíslen de los seres humanos que les rodean a nivel anímico espiritual y al mismo tiempo se aíslen de su esencia, que es espiritual. Y esto es una de las causas de lo que en ciencia espiritual se dice la desconexión. Esto no se hace en corto tiempo. Esto puede llevar siglos, incluso encarnaciones, para que un ser humano pueda llegar al punto en que se desconecte de su esencia espiritual. Y en las etapas intermedias puede presentar algunos trastornos que aquí podemos llamar enfermedades mentales. Alguna vez hemos hablado de algunas causas que la ciencia espiritual conoce de por qué un ser humano, por ejemplo, nace con un retraso mental. El retraso mental puede surgir, entre otras causas, porque antes de nacer ve el espíritu el panorama de su vida que va a vivir por cuestión kármica, por cuestión de destino, y ve que es una vida dura, llena de obstáculos y dificultades. Y entonces no acepta la encarnación, se resiste. Y entonces ya no se puede hacer nada para evitarla, ya están hechas todas las conexiones. Y cuando se resiste el espíritu para encarnar, simplemente da solo un jaloneo.
Y entonces eso puede alterar las conexiones entre el cerebro físico y el cerebro etérico. Y cuando sucede esto, puede aparecer como consecuencia un ser humano que tenga un retraso que puede ser leve o muy severo, que lo haga dependiente el resto de su vida de sus padres o sus tutores o de los adultos. Incluso que puedan aparecer problemas de epilepsia. Esto es una de las causas, porque estamos hablando desde el punto de vista científico-espiritual. La otra causa, además del hecho de que un ser humano se materialice y se haga muy egoísta, esto hace que se atenga demasiado en el tiempo, de manera que mentalmente nosotros dejamos de estar en el presente. Nosotros vivimos este instante y este momento es el único que existe. El momento que ya pasó ya no existe, es el pasado. Y el momento que aún no ha llegado es el futuro, aún no existe. Pero la mente humana tiende a pensar demasiado lo que ya pasó y también tiende a pensar en lo que no ha llegado, en lo que vendrá en el porvenir. Entonces, esto es una de las causas de que comience un desequilibrio porque ya no se vive la vida plenamente, sino se vive en la cabeza, en el pasado, que ya no se puede cambiar, y en el futuro, que no existe porque aún no ha llegado. Y esto puede generar problemas de depresión por estar demasiado la atención en el pasado o problemas de ansiedad por pensar demasiado en lo que le puede pasar en el futuro. Y todas las variantes que puedan presentarse aquí por no vivir como lo hace un niño, que está plenamente en el eterno presente, viviendo el instante. Por eso se dice que aún se encuentra en el paraíso. Pero cuando comienza a usar su intelecto, comienza a pensar en lo que ya pasó, comienza a usar su memoria, comienza a pensar en lo que no ha llegado, pero que desea, y entonces el deseo de aquello que aún no tiene, pues le comienza a generar una actitud en donde está descontento, porque siempre busca algo que no tiene, y busca y busca. Entonces se pierde el momento, la vida se le va. Esto es muy triste porque es precisamente la expulsión del paraíso. Y actualmente vemos todo tipo de problemas que se presentan porque nosotros nos hemos desconectado incluso de la percepción de la armonía del universo que se llama belleza. La belleza es una cualidad del universo, como lo es también la bondad y la verdad. Y la belleza tiene características que cuando el ser humano lo vive desde niño, a través del arte, a través del movimiento, a través del canto, de la música, de la pintura, de la escultura, del modelaje, etc. Cuando vive la armonía y la belleza, mantiene también una conexión con su esencia espiritual, de tal manera que esto mantiene el pensamiento más vivo, conectado con las esferas superiores de su existencia, de manera que su imaginación es muy vivaz. Y recordemos que cuando el pensamiento en un niño se está manifestando, prácticamente son imágenes lo que tiene en la cabeza, no tiene palabras. Entonces está en su imaginación. Es una fantasía creadora que lo conduce constantemente hacia el futuro, aunque vive el momento, pero siempre está generando un movimiento hacia adelante, de tal manera que cuando llega a cierta edad puede comenzar a detenerse y echar un vistazo hacia atrás
hacia el pasado a través de la memoria y comenzar el pensamiento a dejar de estar muy vivo y comenzar a morir. Esto es el pensamiento intelectualizado, atomístico, analítico, lógico, que necesariamente tiene que aparecer para estudiar el mundo inerte, el mundo mineral, el mundo material. Y esto hace que entonces, de estar conectado todo con todo en la mente, todo se conecta con todo cuando la imaginación domina, se tiene que hacer lineal. El pensamiento tiene que empezar a alinearse para que tenga cierta lógica y pueda concluir en una conclusión, terminar en una definición, y ahí muere. Si nosotros decimos, todos los perros son animales mamíferos, y yo digo, Robbie es un perro, la conclusión lógica es que Robbie es un animal mamífero. Esto es un silogismo, lógica pura. Un niño no podemos exigirle que entienda esto, pero a partir de cierta edad, él puede comenzar a entender esto de una premisa, una segunda premisa y una conclusión lógica, que es la base del silogismo para el proceso de la lógica. Y esto es llevar el pensamiento a que termine linealmente en el tiempo, en un punto, y cristalice. Y así podemos definir y concluir conceptos sobre el mundo que nos rodea. Es importante. Pero actualmente la ciencia se ha cristalizado tanto porque solo reconoce la materia como realidad, que se ha hecho oficial en las universidades y en las escuelas de que solamente existe la materia y la energía. Aunque gradualmente la física cuántica y algunas otras áreas comienzan a abrirse de que hay una inteligencia universal que está por encima de la energía. Entonces nos comienza a conectar con la sabiduría antiquísima de Hermes Trismegisto, que decía que todo es mente. Y además de esto, las leyes que él descubrió y dio a conocer. Como es abajo es arriba, la ley de correspondencia, la ley de vibración, todo vibra, todo se mueve. Lo único que no cambia es el cambio, la ley de polaridad, la ley del ritmo, etcétera, etcétera. La ley de causa y efecto, que es la ley del karma. Todo esto se conocía en la antigüedad, pero actualmente la ciencia materialista comienza a demostrarlo, lo que ya se intuía y se percibía porque la mente estaba conectada con el espíritu, aunque de manera inconsciente. Ahora estamos en el punto más materializado de la evolución y el gran riesgo de que la desconexión lleve incluso a trastornos mentales que hagan aparecer el crimen como algo normal, la inmoralidad como algo cotidiano, algo que ya no se percibe como feo, como malo, como inmoral. La actitud humana que puede llevar a la frialdad de simplemente ver por sí mismo, sin importar nadie más, es el individualismo al extremo, que ya hemos mencionado, que es un cáncer dentro del cuerpo o en la sociedad. Esto puede llevar en el extremo a la separación total, no solo parcial, que puede llevar a convertir a alguien en un criminal. Si es parcial, puede ser que por dejarse llevar por una reacción emocional, sin control, por su animal, por su codicia, porque quiere él conseguir aquello a costa de todo, aquello que le da placer, aquello que le da poder, que le da gloria, que le da fama, lo que sea. Esto, si es parcial, puede tener cura, porque entonces un tratamiento que lo conecte con el arte y que lo conecte con la espiritualidad, aunque lleve tiempo, puede volver a ser que haga nuevamente ese contacto consigo mismo, con su esencia, que puede llevar toda la encarnación encerrado, como un criminal,
pero que cuando llegue a la vejez y llegue a cierta edad, él comience a sentir arrepentimiento y reconocer que se equivocó y que no estuvo bien. Aquí incluso nos damos cuenta que en ciertos países esta desconexión mental hace que la justicia también sea fría y vengativa, y entonces cree la pena de muerte. Cuando esto es un error desde el punto de vista espiritual, porque no se muere el espíritu, y ese espíritu va a reencarnar y va a regresar entre nosotros. Y si es un asesino, nunca se arrepintió y nunca le dimos tiempo ni terapia de que se diera cuenta de su error, tendrá que volver y actualizar su tendencia y volverá a ser un factor que puede traer problemas socialmente. De manera que cuando se llega a la desconexión total, estos son los casos más graves que ya podemos ver en los asesinos seriales. Un asesino sin escrúpulos que fríamente, un joven de 17 años que fue entrevistado en una cárcel de menores, esto es real lo que estoy comentando, ¿eh? Una psicóloga va a entrevistar a un joven que sabe que es un asesino. Desde el momento en que la psicóloga entra al lugar donde está la persona, siente hasta escalofríos de su presencia, con esa frialdad y con esa actitud tan especial que tiene un asesino de este tipo. Cuando le pregunta, ¿por qué está usted aquí? El joven contesta, porque he matado muchas personas. ¿Y usted se arrepiente de ello? No, claro que no. Yo quise matarlos. ¿Y cuántos ha matado usted? Uf, después de pasar los 100, ya no los conté. No estoy exagerando. Y cuando ese joven cumpla los 18, quedará en libertad. Porque la ley de menores todavía, al menos en nuestro país, es así. Y cuando se cumplen los 18 años, se queda en libertad. Yo pensaría, pues pasa a la cárcel de mayores, pues no. Y así hay muchos que donde el crimen organizado, que en realidad desde el punto de vista espiritual es un trastorno y una enfermedad mental, que ha desconectado lo espiritual, porque no tiene ninguna sensibilidad ni compasión, ningún escrúpulo para actuar de una manera donde puede simplemente decir, si me estorba alguien, lo mato, me estorba en el camino para lo que yo quiero hacer y lo elimino. Incluso pagándole una cuota mínima. ¿Hay quien está dispuesto? Esto realmente es una enfermedad que necesariamente ha desconectado con su esencia espiritual. Cuando yo quise decir, cuando es total, esto es el extremo. Y los conocemos en psiquiatría. Y existen. Y los seres humanos, esos cuando están en el juicio, no manifiestan ni un gramo de arrepentimiento. Y se sienten orgullosos, incluso disfrutan contándolo. A este joven cuando le preguntaron qué sentía de haberlo hecho, le decía, ya no me satisfizo matarlos y comencé a descuartizarlos vivos, a hacerlos sufrir. Esto me daba un placer, me estimula, me hace sentir bien. Quien dice así y habla así, está desconectado. No podemos decir de otra manera. Es un ser humano que está enfermo espiritualmente hablando. Claro que necesita ser encerrado, pero no en una cárcel, en un psiquiátrico, para ser tratado, para que algún día tal vez pueda reincorporarse a la sociedad si es joven. O si es adulto, pues también algún día tenga la oportunidad de darse cuenta de que él puede mejorar y que puede reconectarse. Pero si la desconexión, repito, es total, esto no es posible. Y esto es lo que ha hecho que en la literatura que nos llega de la antigüedad se hable desde incluso en la Biblia, en el libro del Apocalipsis, Juan habla de ese lugar al que pueden ir algunos que se pierden, van a un lugar donde no hay retorno, donde hay crujir de dientes.
Esto todo es simbólico, lleno de imágenes que en los últimos tiempos algunas ramas de la teosofía lo nombran la octava esfera, Dante le llama el infierno. Es ese lugar donde los vehículos del ser humano, que le llaman en su conjunto el alma que se ha creado por la experiencia acumulada, se va al infierno y se va a desintegrar. Y algunos llegan a hacer imágenes de llamas. Son símbolos muy antiguos que tienen una verdad detrás, porque se va a consumir y se va a desintegrar el vehículo de alguien que se ha desconectado, pero el espíritu es inmortal. El espíritu no se desintegra, es una chispa divina, pero tendrá que volver a comenzar dentro de millones y millones de años nuevamente en otra oleada de vida y tendrá que ser expulsada de la nuestra. Esto es el llamado infierno. Así que esto de hablar de enfermedades mentales, tenemos que enfocarlo como una situación en la que actualmente se vive como un riesgo porque nuestro pensamiento, que es lo que expresa lo espiritual principalmente, se ha materializado. Y por lo mismo se ha desconectado del corazón, se ha centrado en el cerebro. Al desconectarse del corazón, se desconecta del sentimiento, se desconecta del alma y decimos, se hizo un desalmado. De ahí viene la palabra. De manera que entonces ya no puede manifestar las cualidades del corazón. A través del cerebro podemos llegar a una sabiduría que es impresionante, por lo que la ciencia actual ha llegado a descubrir, a desarrollar a través de la máquina y la inteligencia artificial. Sí, al grado que se habla del transhumanismo, donde aparecen los robots que pueden incluso implantarse algunas partes en los seres humanos. Y esto es una época en la que el ser humano quiere encontrar su casa, su hogar aquí en la tierra. Cuando la tierra es una escuela y estamos de paso todos, no es nuestra casa, pero el materialismo en el extremo quiere que vivamos para siempre, incluso haciendo algo para que el cuerpo no muera. Espiritualmente no tiene sentido, porque el cuerpo es solamente un instrumento temporal del espíritu que luego tendrá que retomar otro mejorado y perfeccionado para manifestar cualidades, virtudes y aquello que ha desarrollado espiritualmente. De manera que el corazón, que ya no se manifiesta, hace que no se manifieste tampoco una de las cualidades espirituales más elevadas, que es el amor. La falta de amor es una manifestación de que se ha desconectado el corazón, que es el instrumento directo del espíritu. En la época actual debemos equilibrar el corazón con la cabeza. Es el pensar con el sentir. De tal manera que podemos en equilibrio manifestar la luz y el calor como expresión del sol, que es el centro universal del espíritu, de la vida en nuestro sistema. De tal manera que así aparecerá la sabiduría y el amor en equilibrio. Es la meta a desarrollar para que el ser humano sea libre, plenamente un ser libre. Y esto se hace a través del pensamiento puro, no el pensamiento ligado al cerebro, el pensamiento que está conectado al corazón y que está conectado con la esencia del universo, a través de la verdad, a través de la belleza y de la bondad. Por eso el lema de la ciencia espiritual antroposófica dice, piensa lo verdadero y habla la verdad, siente la belleza y haz lo bueno. Con esto se da una especie de medicina espiritual para evitar trastornos y enfermedades mentales. Esta es la prevención, que el ser humano nuevamente se conecte con el arte y se conecte con lo espiritual de su vida. Esto es lo que va a ayudar que no caigamos en la barbarie en este planeta. Muy bien,